Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Andrés Lozano, CEO de la titularizadora colombiana y anterior CIO en Colfondos. Bienvenidos, Andrés, y muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. De hecho, hace poco vi un artículo en La República que la titularizadora o hizo una emisión de una cartera hipotecaria de más de 300.000 millones. Entonces, felicitaciones. Y Andrés, de pronto cuéntanos un poco qué es la titularizadora y quién eres tú y qué te ha llevado al rol que tienes ahora en la titularizadora. Bueno, muy bien, Fabián. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por nada, sentarnos a hablar acá en este espacio y conversar un rato. Siempre me llama mucho la atención este tipo de encuentros. Pues mira, te voy a hablar primero pues de quién soy yo. Yo soy Andrés Lozano. Tengo 46 años. Llevo casado, voy para 19 años casado. Tengo dos hijos, un hijo de 14 años, un hijo de 11 años. Em, digamos, colombiano, nacido en Colombia, todo el tiempo he vivido aquí en Colombia, en Bogotá. Eh, y digamos, a términos personales, soy un apasionado por los temas de inversiones, de finanzas, me gustan mucho, me gusta también mucho me gusta no hacer un solo deporte, sino hacer muchas actividades de pronto variadas. Y un poco de mi lado profesional, yo soy administrador de empresas eh, del CESA, estudié en el Colegio San Carlos, hice una maestría, un MBA ejecutivo en el IE Business School en Madrid, y llevo trabajando casi 25 años en finanzas, en los mercados financieros, muy en el lado de inversiones, gestionando portafolios. Arranqué mi carrera en el Citibank, en la tesorería del Citibank, con clientes locales y multinacionales. Después estuve ahí como 3 años y medio. Después pasé a trabajar en una oficina de familia con el Grupo Santo Domingo en Valorem, en esa holding de inversión. Estuve ahí durante 6 años. Después ahí fue donde conocí un poco el mundo de los fondos de pensiones. Me interesó muchísimo el mundo de la gestión de activos, del asset management. Y ahí fue cuando me salió la oportunidad de pasarme a Colfondos, una de las 4 AFPs privadas que hay hoy aquí en Colombia, la tercera más grande. Duré ahí 12 años en Colfondos, de los cuales estuve 5 años liderando el área de inversiones, como dijiste, CIO de todo el portafolio y los portafolios pues, administrados de Colfondos, y muy desde el lado del inversionista, es decir, siempre gestionando portafolios, digamos, y comprando inversiones que de hecho de pronto estructuraba también la titularizadora colombiana. Y hace 3 años me salió esta oportunidad para ser el CEO de la titularizadora colombiana. Entonces estoy cumpliendo ahorita en el mes de julio 3 años liderando esta compañía, un reto súper interesante. Entonces pues pasé de comprar productos que estructuraba y vendía la titularizadora colombiana del mercado de capitales colombiano a estructurarlos hoy en día y estar del lado más de la estructuración y de la gestión. Pero pues obviamente muy también desde el lado de gestión de activos. ¿Qué es la titularizadora? La titularizadora colombiana es la primera y la más grande entidad especializada en titularizaciones en el mercado de capitales colombiano. Esta compañía nació después de la década de los 90. Tú sabes que aquí en Colombia hubo una crisis muy fuerte hipotecaria al final de la década de los 90. Y a raíz de esa crisis hipotecaria tan fuerte, donde el sistema financiero básicamente colapsó, los bancos más grandes hipotecarios tuvieron unas complicaciones supremamente grandes. De la mano del IFC, con su experiencia internacional y su huella internacional, se creó esta compañía para empezar a fondear nuevamente todo el esquema, digamos, de cartera hipotecaria en el mercado local, y digamos que darle como un reseteo y un restart al sistema financiero colombiano después de esa crisis tan fuerte. Entonces esta compañía nació en el 2001, después de esa crisis hipotecaria, nuevamente de la mano del IFC como ese jugador que traía una cantidad de conocimiento a la mesa.
y los accionistas principales de esta compañía fueron en su momento los bancos más grandes, y hoy en día, digamos que después de que salió el IFC y cumplió su misión al comienzo, pues son los bancos hipotecarios más grandes del país. Entonces tenemos de accionistas a Bancolombia, a Vivienda, Banco Caja Social, a Bevillas, Scotiabank, Colpatria. Eh, y digamos que una buena parte de ese negocio fue mucho tiempo dedicado exclusivamente al tema de titularización de cartera hipotecaria. ¿Qué es titularización? Sobre todo es como para arrancar por lo más importante. La titularización es, solamente el término es un término de pronto complejo y nada más ajeno a la realidad. La titularización es básicamente tú coges activos, los empaquetas en títulos que están en el mercado de capitales y lo compran los inversionistas, y eso digamos que se convierte en un mecanismo de fondeo para diferentes entidades. Entonces, básicamente a través de la titularización hay como dos grandes jugadores. Un originador, que es el dueño del activo, en este caso, por ejemplo, que venimos hablando de la cartera hipotecaria, un gran banco que origina cartera hipotecaria, que quiere fondearse, entonces vende parte de su cartera hipotecaria, la titularizadora está en el centro, estructura esa compra de la cartera, lo empaqueta en unos títulos, hace una separación patrimonial a través de haz de cuenta, un patrimonio autónomo, una universalidad, y eso queda blindado patrimonialmente de la entidad originadora, y después yo salgo con todo el equipo de relación con inversionistas al mercado de capitales y busco inversionistas que compren estos títulos, eh, y digamos que estamos siempre actuando, digamos, en el intermedio. La titularizadora, como para pensarlo en términos más prácticos, es bajo la misma sombrilla una fiduciaria, una banca de inversión y un brazo de relación con inversionista muy grande, con unas capacidades, digamos, de estructuración muy grandes, unas capacidades operativas muy grandes de, si en una titularización, por ejemplo, de crédito hipotecario, podemos salir a comprar 5.000 créditos y administrar esos créditos internamente. Entonces tenemos esas capacidades operativas de estructuración como una banca de inversión y de relación con inversionistas. Entonces la titularizadora pues lleva haciendo esto 23 años en el mercado de capitales, siendo pues el líder de lo que hacemos aquí en el mercado local. Manejamos cerca de 3.5 billones de pesos en activos titularizados y hemos venido diversificándonos, digamos, hacia otro tipo de inversiones, no solamente cartera hipotecaria, sino, por ejemplo, cartera de libranzas, cartera de vehículos, eh, fondos inmobiliarios. Entonces ahí tenemos también, al final del día, lo que se puede titularizar es algo que tenga un valor y un flujo de caja de alguna u otra manera predecible a futuro. Entonces también compramos bodegas, oficinas, locales comerciales, los empaquetamos y los vendemos en el mercado. Entonces eso es, digamos, a grandes rasgos lo que hacemos en la titularizadora. Tengo este reto interesante de liderar esta bonita compañía desde hace 3 años. Y se nota que te apasiona tu trabajo, y tu carrera pues se ve muy exitosa. ¿Tú te acuerdas de algún momento crucial que crees que ha acelerado significativamente tu carrera? Sí, definitivamente, pues muchos momentos. Yo diría que el primero de ellos fue eh, en ese paso de la tesorería del Citibank a la holding de inversión de la familia Santo Domingo en Valorem. Yo ya llevaba de pronto 3 años y medio trabajando en la tesorería del Citibank. Pues obviamente muy interesante la carrera y los aprendizajes que uno puede tener en una institución como el Citibank, son muy potentes. Entonces, digamos que aprendí muchísimo, y sobre todo con un primer trabajo estando en la tesorería de un banco de esos, que era al final del día en ese momento casi que el único banco realmente con una presencia interna, digamos, un único banco internacional con presencia potente local. Entonces el aprendizaje fue muy grande, pero dije, oiga, ¿qué viene después? Esto era cuando tenía, no sé, unos eh, 23 años aproximadamente, y empecé a buscar, empecé como a aprender el radar, y ahí apareció la oportunidad de, en ese momento, Valores Bavaria. Eh, digamos que ahí era un cambio, no solamente tesorería pura y dura, sino entrar en una holding de inversión que estaba en ese momento en un proceso de reestructuración muy importante. Si sabes la historia, de pronto Valores Bavaria fue el resultado de la decisión de, digamos, todas las compañías del Grupo Santo Domingo que no eran cerveza. Entonces, todo el negocio que no era cervecero quedó en cabeza de Valores Bavaria. Se cindió, digamos, de esa única gran tenencia que al comienzo estaba en Bavaria, y se independizó, digamos, ese negocio cervecero del resto de compañías, y era una gran cantidad de compañías con complejidades financieras importantes. Ahí estaba ese reto grande ¿te acuerdas de la alianza Suma, Avianca, SAM y ACES? En su momento, pues digamos que esas compañías de aerolíneas tenían una gran cantidad de problemas, entonces había un reto muy grande de reestructuración. Entonces yo pasé ahí
a ese equipo, digamos, que estaba reestructurando todo ese portafolio de compañías con unas complejidades muy grandes. También estaba, digamos que fue 2003, entonces estábamos en Colombia hasta ahora como empezando a salir de esa crisis de final de la década de los 90. Estábamos entrando, digamos, en un ciclo nuevo político de pronto con el presidente Uribe, y eso para mí fue, digamos, un cambio y una apertura en términos de la gran cantidad de oportunidades que había en ese mundo de inversiones de pronto más privadas, pues porque digamos que esa era al comienzo la esencia. Y después de eso, digamos, de ese enchufe en ese portafolio de compañías para entender un poco toda esa capacidad de reestructuración desde una holding con unas directrices muy claras, nació todo ese negocio, digamos, de gestión de portafolios a raíz de pronto de algunas desinversiones que se hicieron, ventas de compañías, en donde sobraba alguna liquidez y había que fondear un pasivo pensional que venía de ese resultante negocio de la Alianza Suma, en donde todo el pasivo pensional del personal de tierra de Avianca se asumió en la compañía y pues tocaba fondearlo de alguna manera. Entonces, una de las responsabilidades nuestras, yo estaba en la tesorería, era empezar a crear, haz de cuenta, un fondo de pensiones desde cero. Entonces nosotros tuvimos la responsabilidad de empezar a montar un fondo de pensiones desde cero para fondear esas pensiones del pasivo pensional de tierra. Y ahí fue donde me metí en el mundo de la gestión de activos pura y dura, en ese asset management, con una visión pensional tan interesante. En la tesorería, digamos, de Valorem teníamos una actividad muy, muy grande en términos de coberturas, de derivados, para cubrir los riesgos de los balances de la compañía y con otras compañías. Entonces, pues una gestión muy activa en coberturas de derivados. Entonces, ahí también digamos que en ese momento éramos un jugador muy relevante en el mercado local. Ese mercado, pues ahí estaba hasta ahora empezando a coger tracción y a coger volumen. Entonces, éramos un jugador muy relevante. Entonces, también fue para mí una oportunidad muy interesante de empezar a hacer otras cosas distintas y ser relevante en el mercado local de capitales que siempre me ha gustado muchísimo. Y empezamos a enchufarle esta actividad del fondeo del pasivo pensional de ese personal de tierra, entendiendo, pues yo me comparaba contra quién, contra los fondos de pensiones locales. Entonces ahí empecé a entender cómo era el régimen de inversión de los fondos de pensiones, cómo eran esas rentabilidades, pues yo tenía que rentar, tenía que ganarles a ellos, si no, pues les dábamos la plata a los fondos para que la gestionaran. Y ahí empezó un poco esa gestión, digamos, de asset management, y para mí fue obviamente un game changer, un cambio completamente en mi carrera, en donde encontré ese tema de gestión de activos y de inversiones en los mercados de capitales, no solamente locales, sino internacionales, y definitivamente dije, oiga, por acá quiero seguir aprendiendo, quiero seguir especializándome, y ese diría yo que fue uno de los momentos más importantes de cambio de juego. Pues fue como un poco tu búsqueda de oportunidades combinado con que se dio aquí una oportunidad y las ganas de aprender y profundizar en eso. Exactamente, exactamente. Sí, al final del día, sí, digamos que uno cuenta con algo de suerte en términos tenía algún amigo que de pronto que estaba trabajando en ese momento en ese equipo de gestión de activos, ahí digamos, de gestión de inversiones en Valorem, y pues con ese network que es tan importante en la vida hoy en día y siempre ha sido pues muy importante, pues digo, oiga, a mí me parece interesante lo que ustedes están haciendo allá, eh, y se abrió la oportunidad de participar en ese proceso y pues afortunadamente, y hay otra nuevamente pues los contactos, ¿no? El que era mi jefe directo en ese momento fue profesor mío en la universidad, en el CESA, era profesor de finanzas internacionales de todo el tema de mercado de capitales, que también era muy interesante para mí. Entonces era como que todas las arandelas y las aristas empezaron como a unirse y a converger para que estuviera ya en ese momento aprendiendo de un tema nuevo, aprendiendo de asset management, y pues obviamente con una curiosidad muy grande de aprender muchísimo el tema de gestión de inversiones, que es lo que llevo haciendo pues todos estos años. Pues y cambiando un poco el tema y ahora cómo es tu trabajo hoy, cómo tú estableces en tu día a día tus prioridades y cómo crees que afecta eso el éxito de pues, tuyo y tu equipo. Pues mira, yo creo que el otro día estaba por ahí en una conferencia súper interesante y dijeron una frase muy potente que me quedó resonando, y es que eh, el nuevo superpoder de la humanidad es la capacidad de foco, la capacidad de tener atención en un mundo pues lleno de distracciones. Entonces, pues creo que es súper
súper acertado. Hoy en día tenemos una gran cantidad de distracciones eh, en toda esa cantidad de información que nos llega y digamos que nos puede distraer de una u otra manera. Entonces creo que la capacidad de priorizar y de enfocarse no solamente a nivel personal, sino sobre todo a nivel profesional, pues en una compañía como estas, en donde nosotros somos al final del día en la titularizadora una fábrica de proyectos. Tenemos como tú puedes titularizar nuevamente todo lo que tenga valor y una generación de caja futura, pues digamos que el potencial es gigantesco. Hemos hecho mucho de cartera hipotecaria. Hoy en día es el 75% de nuestro negocio y va a seguir siendo muy relevante. Entonces, obviamente, dentro de nuestras prioridades, siempre el negocio de titularización de cartera hipotecaria va a ser una prioridad. Entonces, siempre vamos a estar dedicándole mucha atención, pero abres el abanico del resto digamos, de ese espectro de nuevas oportunidades y posibilidades de titularizar, y ahí es donde hay que tener una capacidad muy grande de foco y de priorización de todas estas posibilidades que tenemos nosotros, por ejemplo, cuáles tienen realmente una buena probabilidad de ser recurrente. Yo no quiero, o sea, una estructuración de una emisión se demora mucho tiempo, se puede demorar en el mejor de los casos, para un producto ya establecido puede ser un par de meses, pero para un producto nuevo pueden ser 6 meses, un año. De hecho, en la titularizadora ha habido proyectos de varios años de estructuración porque tiene complejidades legales, complejidades de subir los estándares, por ejemplo, del originador para que lo que salga al mercado tenga muy buena calidad. Tema reputacional es muy importante para nosotros de cuidar nuestra marca, de las inversiones que ponemos en el mercado sean realmente rentables. Tenemos 23 años de historia, 76 emisiones, más de 26 billones de pesos emitidos en el mercado local y afortunadamente ni una sola ha tenido un problema. Entonces, le dedicamos mucho tiempo a que los productos sean de altos estándares de calidad. Entonces, eso digamos que es muy importante y a eso le dedicamos bastante tiempo. Pero nuevamente en tema de priorización, queremos que sean negocios recurrentes. Yo no quiero hacer un gran esfuerzo de meses, de pronto años, para hacer un solo negocio de titularización, sino es pensar en esquemas de fondeo. Entonces, son compañías que necesiten un esquema de fondeo recurrente en el mercado de capitales y tengan capacidad de generar productos, digamos, con un volumen interesante para uno poder ir a... Los inversionistas nuestros son los inversionistas institucionales más grandes de Colombia. Entonces, hay quienes están, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, fondos de inversión colectiva grandes. Entonces, ellos también, pues, tienen unos trabajos de debida diligencia muy pesados en términos legales, de inversiones, de riesgos, y pues por un negocio tan chiquito de pronto no van a mover toda su inventario. Entonces, el tema de recurrencia no es solo importante para nosotros, sino para también los inversionistas, y el tema de volumen es muy importante. Entonces, el tema de priorización, pues nos llegan muchas ideas, muchas oportunidades que son muy interesantes, que uno de pronto le gustaría de pronto por promover ese esquema de fondeo, porque al final del día nosotros movilizamos recursos entre inversionistas y negocios que quieren fondearse y tienen necesidades de financiación. Entonces, pues obviamente hay una gran cantidad de iniciativas interesantes, pero ahí necesitamos una capacidad de priorización y de foco muy importante para realmente enfocar los esfuerzos en los negocios que tienen potencial de recurrencia, son potencialmente rentables y que le demos una buena probabilidad de que podamos juntar las dos puntas. La tasa que necesita el originador para fondearse y la tasa que necesita el inversionista para invertir sus recursos. Y eso no es tan fácil. Entonces ahí la capacidad de priorización es muy importante y pues al final del día el equipo no es muy grande. Tenemos un equipo de 67 personas que yo lidero, y pues obviamente tenemos que estar muy alineados en términos de esa priorización y ese foco para no desviar la atención en productos que no se puedan titularizar o que sean un desgaste y después de varios años uno no llegue a nada, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente ese tema de priorización es muy importante y nuevamente somos como una fábrica de proyectos en donde tenemos una gran cantidad de alternativas andando, y pues obviamente un negocio muy importante que siempre priorizamos, que es el tema de cartera hipotecaria, pero ese negocio tiene una correlación muy alta con los ciclos de tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés están altas, por ejemplo, en este ciclo tan fuerte de subida de tasas de interés en el que llevamos, pues duramos sobre todo 2020, final 21, todo 22, todo 23, pues ese negocio de cartera hipotecaria casi que se secó. Entonces, si no hubiéramos tenido, digamos, otras alternativas para implementar emisiones, pues nos hubiéramos secado también nosotros. Entonces, muy importante esa concepción de innovación y de complemento de nuestro negocio base de titularización de cartera hipotecaria. Ese tema de foco también parece muy importante. Yo trabajo con equipos de alto desempeño y
y muchos, creo que todo el mundo piensa que sabe que es foco. Y dicen foco es decir sí a lo prioritario, a lo más importante. Pero para mí tiene una segunda parte y es decir no a todo lo demás. Y creo que esa parte muchas veces se olvida y más en el día a día. Entonces uno tiene como, listo, a largo plazo mi foco es tal cosa, pero, pero en el día a día cuando uno tiene que decidir entre atender esa reunión o escribir un correo o leer un informe o participar en un podcast, o etcétera. Entonces, ¿cómo en tu día a día estableces esas prioridades y ese foco? Yo creo que la planeación es muy importante. Creo que la planeación organizada y ordenada de todos los temas que uno tiene es súper importante para eso. Nuevamente, la avalancha de potenciales distracciones es gigante, es gigantesca. Entonces, si uno no tiene planeadas sus días, sus jornadas, sus reuniones, si uno no tiene esa capacidad de decir que no, pues al final del día, si tú no dices que no, te llena la agenda y se te llena la agenda en segundos, de pronto una gran cantidad de reuniones y de cosas que no son prioritarias. Entonces, en un rol como el de uno, es muy importante tener la capacidad de decir, acá no le voy a dedicar tiempo, esto lo voy a delegar, esto lo voy a delegar, acá sí le voy a dedicar tiempo, esto es un tema estratégico, esto es un tema que necesita una visión y un direccionamiento importante, y eso no se puede lograr definitivamente si no tienes una adecuada planeación. Entonces, eso es básicamente planeación desde las reuniones del día a día a reuniones semanales a un tema de más largo plazo y temas más estratégicos, pero definitivamente creo que en la planeación y la organización del tiempo de uno, al final del día, el tiempo es un recurso súper escaso en todas estas actividades en donde si uno no tiene esa capacidad de decir que no y no tienes nuevamente una planeación clara, pues simplemente te dejas llevar por el día a día y te agobias muy fácilmente y terminas no solamente no teniendo buenos resultados, sino terminas de pronto en esquemas de burnout, de simplemente pues no logras sus objetivos, no tienes un segundo nunca, vives cansado, etcétera, etcétera. Entonces, y no solamente a nivel de tus actividades profesionales, sino también a nivel personal. Si lo único que haces es pensar en tus reuniones, tus trabajos, tus proyectos y no le dedicas tiempo a tu salud, a tu tiempo para estar bien uno personalmente, pues digamos, una lista muy importante que también hay que incorporar dentro de esa planeación adecuada. Entonces, yo sí creo que el tema de planeación es muy importante para uno organizarse y tener esa capacidad de decir que no, como dijiste ahorita. Eh, no a una reunión, hasta no a un proyecto que puede sonar muy interesante, pero que de pronto sabes que uno tiene la capacidad o de pronto las probabilidades por alguna particularidad del proyecto pueden hacer que se complejice mucho o se demore mucho en materializarse y tengas una dedicación de tiempo muy grande del equipo en algo que no llega a ser realidad. Y obviamente el desgaste de eso es gigantesco. Si tú duras 2, 3 años trabajando en algo y no lo logras sacar nunca de manera exitosa, pues obviamente es un desgaste grande. Entonces ahí es una capacidad más bien de uno tener la capacidad de decir que no rápidamente y estar constantemente como mapeando ese universo de oportunidades y priorizando a lo que sí tienes de pronto mayores probabilidades con matrices de priorización, obviamente, y eso tiene que ser con metodologías supremamente, eh, digamos que numéricas, cuantitativas, siempre va a haber un componente de intuición, de pronto de estómago, pero pues sí tiene que haber una metodología clara para priorizar y nuevamente que te ayude a planear un poco esa gran cantidad de actividades que tienes que llevar a cabo todos los días. ¿Y cómo en eso manejas las distracciones, ¿no? Como SEO, pues te llega fijo un montón de mensajes, llamadas, personas de pronto cuando estás en la oficina, no sé, ¿están en la oficina a veces o todo es virtual? Sí, no, yo soy un convencido de la presencialidad. Yo voy todos los días a la oficina. En la oficina tenemos un esquema híbrido donde tenemos pues 3 días presenciales, 2 días virtuales, pero pues yo a mí sí me gusta estar en la oficina todos los días. Eh, y nuevamente, esto también hay que tener la capacidad de decir, oiga, en este momento no lo puedo atender, en este momento estoy con otra cosa, porque es que si tú no tienes espacios bloqueados donde tengas realmente la capacidad de concentrarte, de tener foco, atención plena en leer un documento, leer un artículo, leer un paper, o leer revisar una presentación, ajustar una presentación, leer un modelo.
sino que cada 5 minutos te interrumpen, eso es lo más desgastante que hay para uno poder tener foco y poder sacar las cosas. Entonces, creo que nuevamente al final del día es una capacidad de decir que no, y eso no tiene que ofender a nadie. Oiga, en este momento no puedo, en este momento no lo puedo atender. Precisamente, pues yo soy, digamos, muy de, bueno, estoy aquí en la oficina, aprovechen y cuando tengan algo, pues vengan y me lo cuentan, pero de una manera organizada y planeada. Sí, eso creo que para las personas y para uno es importante planear y organizar. Entonces, oiga, necesito 15 minutos, 30 minutos. No, aquí hay una costumbre de todas las reuniones son de 1 hora, ¿no? ¿Por qué? Oiga, necesito 15 minutos, una reunión de 15 minutos, planeada, organizada. De pronto es mucho más efectivo que todas tus reuniones sean de 1 hora y ya se te copó el día con muy pocas reuniones. Entonces, creo que nuevamente la capacidad de planeación y decir que no de manera cordial siempre, obviamente bajo la cordialidad y el respeto con las personas pues, que tengan alguna necesidad, pero creo que es muy importante esa planeación y también esa capacidad un poco de uno de oler cuando hay algo urgente, oler cuando hay alguna cosa que se puede convertir en un problema, en un incendio, ¿no? Que también está un poquito como ese no, no, ahí no hay ninguna fórmula, pero sí un poquito de feeling de, oiga, aquí hay un problema que puede convertirse de pronto en un problema más grande y puede terminar en una complejidad muy grande. Entonces, parémosle bolas desde ya y también hay que tener esa capacidad de pausar tu agenda que está muy bien planeada, ajustarte y atender lo urgente para que no se te convierta en un incendio, ¿no? Entonces, creo que hay que tener también una flexibilidad para atender ese tipo de cosas urgentes, pero pues sí bajo una base muy clara de planeación y de capacidad de decir que no y sobre todo una comunicación buena con las personas. Creo que al final del día la gran cantidad de problemas en la organización, en la vida personal de uno, vienen por mala comunicación. Entonces, en la medida que uno comunique bien las cosas pueden salir con una mayor probabilidad mejor. Y en tu carrera, ¿cuál es el consejo más contraintuitivo que has recibido acerca de productividad, pero que en fin sí funciona? Em, de pronto eso que te decía ahorita, yo tenía hablando mucho del tema de planeación y tener una agenda muy bien planeada y unos espacios muy bloqueados, pero de pronto algunas me dijeron, oiga, siempre hay que o dejar espacios para lo urgente o tener la capacidad de abrir tiempo en tu agenda para atender algo urgente y tener la capacidad de que no todo se convierta en urgente. Pues porque entonces de pronto la gente empieza a decir, oiga, esto es urgente, 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 y todo se convierte en urgente. Entonces es como si uno dice, oiga, uno debe tener una vida muy bien planeada, una agenda muy bien planeada, pero tienes que tener esa capacidad de abrirle espacio a lo urgente. Entonces, ¿qué es urgente, qué no es urgente? Eso es dificilísimo, eso de pronto no es tan fácil porque al final del día de pronto todo se te convierte en urgente. Entonces, creo que hay de pronto como algo que siempre va a ir en contravía de una correcta y adecuada planeación, pero pues que es importante porque de pronto no le paraste bolas a algo urgente y se te convirtió muy rápidamente en un incendio, que es lo que uno no quiere tener, ¿no? Lo que uno no quiere terminar lidiando, pues porque cuando ya se te convierte en un incendio, pues ahí sí tienes que dedicarle tu tiempo, muchísimo atención, esfuerzo, preocupaciones además, y las de tu equipo. Eso es muy interesante porque algo muy parecido me dijo Rafael de Alquería, que su objetivo no es tener la agenda llena, sino tener espacio en la agenda justo para atender a esos tipos de temas. Cuando viene alguien, por ejemplo, con un incendio, o necesita que él lo desbloquea o algo así. Es interesante, parece un, un hábito de líderes importante. Sí, Andrés, creo que eso es, digamos, adelante. creo que la flexibilidad, sí, no, la flexibilidad es un tema súper importante. Pues un líder creo que tiene que tener un esquema mental organizado, estructurado, bien planeado, eh, pero tienes que tener una flexibilidad muy grande si no fue por aquí, tienes que ajustar rápidamente y tienes que tener esa capacidad como de pivotear y de pronto cambiar de opinión si las cosas no se están dando como tú esperas que se den. Porque al final del día, pues este mercado cambia muy rápido, la competencia se ajusta muy rápido, los cambios tecnológicos llegan cada vez más rápido y si tú no tienes esa capacidad de flexibilidad
te pueden mandar a la lona muy rápidamente. Sí, sí, claro, como ahora todo es mucho más rápido y sigue acelerando más rápido, ahora el tema de agilidad y adaptabilidad ya no es como una ventaja competitiva como hace 10 años, ya es casi si no lo tienes, te vuelves extinto. Pero sí, y quería preguntarte, de hecho, algo, ¿tú te acuerdas de una decisión de alto riesgo em, que, que has tomado o tenías que tomar inmediatamente tenía un impacto grande en la empresa, puede ser positivo o negativo, pero que tenías que tomar casi al instante o en muy poco tiempo? En la empresa. Sí, no, pues decisiones de alto riesgo, muchísimo. En la, digamos, en la gestión de portafolios, en la gestión de portafolios, pues uno toma casi que todos los días decisiones de, de, de algún tipo de rentabilidad ajustado por riesgo. Uno como que en la mente siempre tienes esa visión al gestionar inversiones en los mercados, pues siempre tienes que tomar una decisión que te va a dar alguna rentabilidad ajustada por un tipo de riesgo. Entonces, una decisión altamente riesgosa, pues tiene que generarte una rentabilidad alta. Y de la misma manera, pues una decisión no tan riesgosa tiene que generarte una rentabilidad más moderada. Y así digamos que uno ve un poco todas las decisiones en las que uno está haciendo en el día a día y no solamente la gestión de los portafolios. Entonces yo diría que de pronto en ese tema de una decisión de alto riesgo, de pronto en el 2021, yo recién llegado a la titularizadora a liderar la compañía, 2021, yo entré en julio del 2021, eh, la titularizadora tiene un patrimonio muy grande, tiene un patrimonio, le piden, digamos, un patrimonio como si fuera un banco, entonces tenemos un patrimonio de 150.000 millones de pesos. En ese momento, pues yo venía muy con la mentalidad de gestión de portafolios, de lo que venía haciendo en Colfondo durante muchos años, eh, entré, me senté ahí en la titularizadora, empecé a ver obviamente todo el negocio, todo lo que estaba pasando. En ese momento las tasas de interés, si recuerdas, estaban muy, muy bajitas después del tema del COVID. Estábamos con tasas de interés por debajo del 2%. Y teníamos, digamos, ese patrimonio de la titularizadora invertido en los mercados de renta fija local. Y ese, digamos, que es una fuente importante de ingresos para la compañía. Entonces yo entré, miré ese portafolio y el portafolio estaba pues invertido a tasas muy bajas. Y tú sabes que cuando las tasas de interés suben, pues el precio de esas inversiones se cae durísimo. Empiezas tú a perder mucha plata con una subida de tasas de interés. Y pues yo decía, esto al final del día, yo no creo que las tasas de interés en Colombia se queden por debajo del 2% mucho más tiempo. Y tú veas pues una actividad económica que estaba explotando y todo el mundo, cuando salió del encierro, pues todo el mundo salió a gastar, la gente salió de pronto a gastarse esa cantidad de ahorros y nuevamente a vivir. Y eso obviamente terminó siendo supremamente inflacionario, pero en ese momento no se veía. Yo dije, em, tengo una posibilidad acá y es en el mundo, digamos, de las inversiones de ese portafolio, no era un régimen y no es un régimen como el de un fondo de pensiones muy, muy estricto. Entonces yo dije, oiga, podemos liquidar todo el portafolio, vender todas las inversiones que tenemos acá para irnos a caja y cuidar un poco esas inversiones en la medida en que yo creo que las tasas de interés van a subir fuertemente. Nunca pensé que, pues nunca me imaginé ese momento que fueran a subir desde menos del 2 al 13, yo no me acuerdo Sí, cuánto fue lo que subieron. Eh, parece sí, y, algo así. y en su momento el equipo me decía, oiga, no, pero es que si vendemos ya vamos a materializar pérdidas, porque pues, había algunas inversiones que como las tasas habían empezado a subir, de pronto iban a generar algunas pérdidas y dije, prefiero perder ya 200 que no hacer nada y perder 2.000. Pero esos 200 iniciales te cuesta mucho trabajo tomar esa decisión de perder ya 200, pero salvarte de una pérdida de pronto que se dé o no se dé de 2.000, ¿sí? Entonces, en su momento, afortunadamente, tomamos la decisión de vamos a vender y vendimos todo lo que pudimos vender en el 2021 y nos fuimos a caja y tuvimos un colchón de caja muy importante. Vino esa explosión de tasas de interés después en el 2022-2023 y nosotros teníamos una posición supremamente cómoda y empezamos a comprar y a invertir esos recursos de manera muy pausada. ¿Te acuerdas la feria de los CDTs de hace año y medio en donde tú conseguías CDTs de bancos supremamente buenos, triple A
a tasas del 15, 16, 17%, pues nos teníamos el portafolio completamente líquido y salimos a invertir en ese tipo de opciones. Entonces, en ese momento fue una decisión, yo recién llegado a la compañía, en donde pues obviamente era una decisión de liquidemos todo el portafolio, eso nunca se había hecho de esa manera tan agresiva, y al final del día pagó muy bien afortunadamente y de hecho nos ayudó a navegar estos últimos 2 años y medio donde todo el negocio de emisiones, no solamente el mercado local, sino el mercado internacional, pues ha estado muy retador por esa misma subida de tasas de interés tan fuerte que se dio. Eso sí, sin duda fue una, una decisión de muy alto riesgo, me imagino, ¿no? En el momento uno tiene su idea y el equipo cuestiona fuertemente si eso es una buena idea. Exactamente. No, y además el presidente nuevo, recién llegado, que está diciendo. Entonces, pero afortunadamente tomamos una decisión consensuada y salió muy bien, salió muy, muy bien. Y bueno, y yo entiendo que trabajan mucho en proyectos. ¿Cómo manejas contratiempos y fracasos para no perder el impulso, como en tu equipo? Eso ha sido uno de los retos más grandes, diría yo, durante estos 3 años en la titularizadora, liderando el equipo. Eh, Como te decía, con la subida de tasas de interés, la subida de la inflación tan fuerte, pues el negocio más grande nuestro, que era todo el negocio hipotecario, se secó. Ningún banco nos vendía cartera a las tasas a las que necesitábamos comprar para venderle al inversionista el título, y ese negocio se secó y era nuestra principal fuente de ingresos. Mm. Entonces, pues obviamente tuvimos esa complejidad muy grande de mercado, y adicionalmente llegó el cambio político, el nuevo gobierno Petro, que para el negocio nuestro, pues obviamente generaba una gran cantidad de incertidumbres porque nosotros estamos enchufados en el mercado de capitales, nuestros inversionistas más importantes son los fondos de pensiones. Tú sabes que se acaba de aprobar una reforma pensional que seca un poco todo ese ingreso que llega a los fondos de pensiones. Entonces, digamos que dentro de todas esas planeaciones estratégicas, pues esos escenarios eran, oiga, y si esto llega a pasar, ¿qué hacemos? Si esto llega a pasar, ¿qué hacemos? Entonces, creo que una de las partes más importantes en mi rol ha sido nuevamente esa planeación, tratar de tener muchos escenarios para un entorno muy difícil, y de acuerdo con esa gran cantidad de baraja de escenarios, pues tú empiezas a navegar dependiendo de lo que se ha venido dando, porque creo que certeza pues nunca va a haber en el mundo de los negocios, y la incertidumbre en este momento pues sí que ha estado alta con todos los cambios que ha habido, sobre todo en el panorama político y económico del país nuestro. Entonces, para toda esa gran cantidad de proyectos, digamos que, no, digamos, en su momento cuando entré creo que había escasez de proyectos, había una dedicación muy grande hacia titularización de cartera hipotecaria, y un poco mi rol fue, oiga, nosotros necesitamos tener plan B, plan C, plan D, y no solamente plan A en cartera hipotecaria, necesitamos tener varias alternativas adicionales. Y ahí fue donde empezamos como a aprender esa fábrica de nuevos proyectos, para tener alternativas y no solamente depender de un producto que pues estaba muy amenazado por el tema de tasas de interés y de inflación. Nuevamente, pues nunca pensamos que las tasas fueran a explotar de esa manera, entonces menos mal logramos activar y prender una gran cantidad de proyectos nuevos, y hoy en día tenemos en un pipeline fácilmente más de 20 proyectos nuevos. Entonces tenemos un pipeline muy activo, y creo que uno como líder en una compañía es muy importante eso, y eso ya después de filtrar y priorizar, ¿no? Entonces, pues ha habido una gran cantidad de generación de innovación y de productos nuevos, y hemos venido metiendo como en ese funnel para empujar los proyectos que tienen mayor probabilidad de, de éxito. Algo que siempre digo es, eh, si uno va a fracasar en un proyecto, fracase rápidamente, y fracase ojalá con inversiones bajitas. Entonces, fail quick, fail fast, como dicen los estadounidenses, y pues que no sea un tema de que le metiste unos recursos muy importantes a un proyecto y después por la misma inversión que le has metido a ese proyecto no puedas apagarlo y no puedas echar para atrás y no puedas cambiar, ¿no? Entonces, es muy importante, oiga, tener la capacidad de decir, ¿sabe qué? Esto no funcionó, apáguelo, pero apáguelo de verdad. Otro tema que fue muy importante cuando yo entré es, yo llegué y vi como 4 o 5 proyectos que se llevaban hablando y mencionando durante 3, 4 años. Yo, bueno, estos proyectos, ¿qué son? ¿Tienen posibilidad de salir adelante o no? Y de hecho creo que de esos proyectos que venían de tiempo atrás,
matamos el 90% de los proyectos. Mm. ¿Se pueden continuar estructurando o no? ¿Vamos a seguir dedicando tiempo o no? La gente piensa de pronto, no, es que no le hemos metido plata a una plataforma, no hemos contratado equipo nuevo, etcétera, entonces la inversión ha sido bajita. No, es que cuánto cuesta el tiempo de una gran cantidad de funcionarios que le están dedicando a un proyecto que no va a salir nunca. Eso cuesta muchísimo. En horas hombre cuesta muchísimo. Entonces, esa capacidad de decir, oiga, ¿tiene posibilidad o no? Y si no tiene posibilidad, defínalo rápidamente, cancela el proyecto y miramos dentro del pipeline cuál volvemos y priorizamos. Entonces, esa capacidad de no enamorarse tanto de un proyecto, sino de, oiga, ¿tiene posibilidad o no? Si tiene posibilidad, lo empujamos. Si no tiene posibilidad, ojalá nos demos cuenta temprano y lo matamos. Y no sentirse mal. Al final del día creo que uno muchas veces se enamora de los proyectos, se enamora y le Mm. mete una gran cantidad de convicción personal y de sentimientos a los proyectos cuando al final del día son negocios y si no dieron, no tienen buena rentabilidad esperada, no tienen buena probabilidad de éxito, pues debes tener la capacidad de desconectar el corazón, matarlos y pensar en el siguiente. Porque esa digamos que esa cercanía con los proyectos y que es imposible pues no meterle emoción a un proyecto, pues puede hacer que al final del día cancelarlo sea más difícil y que cuando lo canceles y no sea exitoso, pues el impacto emocional sea fuerte. Entonces, son negocios, al final del día es un PIG, es un tema de tiene probabilidad de éxito o no, y si no la tiene, cancélalo y vamos por el siguiente. Y nuevamente hay que comunicarlo muy bien a todo el equipo. Suena como casi como tenías que hacer un trabajo cultural aquí en la empresa. Muy grande, muy grande. Somos una empresa muy chiquita y muchas personas cuando yo llegué, y pues uno conociendo el equipo, ¿usted cuánto lleva? No, llevo 20 años, no, llevo 19 años, no, llevo 18 años, haciendo exactamente lo mismo. Entonces cuando llegas tú de pronto a, oiga, cambiemos la forma de hacer las cosas, pensemos distinto, traigamos nuevos proyectos, empiezas a tener digamos, una resistencia al cambio muy grande. Entonces, para un cargo de estos, en donde llegas con nuevas ideas, con un rol nuevo, eh, luchar con esa resistencia al cambio es muy grande. Entonces, el tema cultural ha sido uno de los retos más grandes que yo he tenido en estos 6 años. La persona que estaba antes mía, pues hizo una labor impresionante y tuvo un crecimiento muy bueno de la compañía, pero muy enfocado en temas de cartera hipotecaria. Y empezó con ese proceso como diversificación de productos. Y ahí fue donde yo entré, pero esta persona pues duró 18 años en la compañía liderándola. Entonces pues también digamos que entré yo con una visión nueva, de pronto una visión más dinámica y de sacar nuevos productos y de innovación. Y eso pues obviamente al comienzo genera y todavía genera una resistencia al cambio grande. Entonces eso ha sido uno de los retos más grandes de, ¿Y de cómo manejas eso? ¿Cómo manejas la resistencia al cambio? Eso me suena como un reto grande. Sí, un reto muy, muy grande. Nuevamente, yo creo que yo soy convencido en el tema de la comunicación, en el tema de que los equipos estén claramente alineados en lo que tienen que hacer, en el por qué están haciendo las cosas, en el por qué estamos proponiendo esos cambios, basados también en una visión y un propósito de largo plazo, ¿no? No metidos en el día a día como unos ratoncitos trabajando en sus cosas en el día a día, que es importante, sino, ok, yo estoy haciendo esto, además, me están pidiendo que cambie un poco los procesos, que cambie un poco la forma de hacer las cosas, eh, pero ¿por qué? Por una clara visión de largo plazo. Entonces yo tengo un plan estratégico de largo plazo en donde yo quiero llegar a que la compañía administre 10 billones de pesos en activos bajo administración y tengamos una diversificación de activos importante en donde no solamente sea cartera hipotecaria, tengamos obviamente un crecimiento importante en cartera hipotecaria, pero yo creo crecer todo el pie en donde cartera hipotecaria va a ser más grande, pero va a tener otros productos complementándome de esa oferta. Entonces, dependiendo del ciclo de mercado, va a poder prender este producto para poder titularizar en el mercado. Eh, entonces, pues digamos que creo que el tema de comunicación es muy importante, que la gente sepa muy bien para dónde vamos, la gente entienda muy bien los proyectos en donde estamos metidos, entienda muy bien que si un proyecto fracasa, pues la persona no va a perder el puesto, sino por el contrario, entre más rápido se den cuenta y más rápido tengan el siguiente proyecto on board, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces creo que el tema de comunicación es muy importante en términos de un líder y no solamente con tu equipo directo, sino con toda la compañía. Entonces le dedico bastante tiempo a hablar con las personas, no solamente con mi equipo directivo,
sino también con los equipos más operativos. Entonces tengo reuniones periódicas donde de hecho no están los jefes, sino estoy yo con ellos y les comparto mi visión, les comparto mis preocupaciones, pido que me compartan las de ellos y tenemos conversaciones abiertas en espacios, digamos, más informales como para ventilar preocupaciones y ver un poquito cómo está el ambiente y la actitud y la cultura del equipo. Nuevamente, comunicación. Creo que el tema cultural, esos cambios culturales son de los más difíciles definitivamente. Titularizadora tenía una percepción, no sé si la tiene todavía, pero de pronto tenía una percepción de ser una compañía de pronto con procesos lentos, en donde se tardaba mucho en salir al mercado. Eso sí, un reto grande en términos de tenemos que automatizar los procesos, tenemos que tener una capacidad de respuesta muy rápida, muy ágil, porque la competencia así es. La competencia ha entrado recientemente y tienen, digamos que, de hecho, una de sus banderas es que son muy ágiles. Entonces, pues yo llevo 3 años desde el día 1 en que entré a la compañía, mejorando los procesos, automatizándolos para que tengamos una capacidad de respuesta mucho más rápida y mucho más ágil. Los mercados financieros, como sabes, son de segundos. En segundos el mercado cambia, en segundos las inversiones y los precios cambian y nosotros estructurando inversiones pues tenemos que tener una capacidad de flexibilidad y de adaptación muy rápida dependiendo de cómo veamos el ciclo de mercado. Y Andrés, una pregunta para empezar como aquí el cierre. ¿Cuál es tu consejo principal para un líder que quiera acelerar sus resultados? Yo creo que, yo creo que la pasión y el gusto por lo que haces es supremamente importante. Yo creo que pues uno le dedica pues en general, no solamente en los puestos de liderazgo, sino en todos los puestos. Tú dedicas una gran cantidad de tiempo a tu trabajo y sentir pasión, sentir eh, una, un reto personal, eh, y que estás, digamos, retado mentalmente constantemente, es supremamente importante. Entonces, creo que buscar eso es clave para uno tener éxito, para uno tener al final del día, pues que tu vida laboral a la cual dedicas tanto tiempo te genere unas satisfacciones personales importantes. Y la única forma de hacer eso es que hagas lo que te gusta, hagas lo que te apasiona, y que al final del día eh, uno no es bueno para todo. Entonces, creo que es importante hacerlas, primero saber para qué es uno bueno y segundo, eh, estudiar mucho y construir sobre esas cualidades y esos skills que al final del día, pues cuando tú eres bueno en algo, seguramente vas a ser apasionado y vas a lograr buenos resultados. Entonces creo que ese tema del gusto y la pasión por lo que uno hace es supremamente importante. Se nota definitivamente tu pasión. Y por cerrar, ¿cuáles son los 3 libros que recomendarías a cada líder que debe leer? Em, Hace poco me leí un libro que se llama Range. Eh, Range habla un poco en un mundo y que también tiene para estos roles de liderazgo una visión importante. Tú de pronto arrancas tu carrera siendo un especialista en ciertos temas y después cuando empiezas a tener responsabilidades un poco más gerenciales, pues ese mundo tan especializado de pronto no es el ideal. Este es un libro que te habla un poco de esas capacidades de los generalistas en términos de cuando tienes roles de liderazgo, tener esa capacidad de aprender de una gran cantidad de temas sin convertirte necesariamente en un especialista en uno solo. Cuando estás en roles de liderazgo creo que es muy importante y ese libro da una gran cantidad de ejemplos de ese mundo, digamos, hoy en día pues tú tienes una gran cantidad de información y acceso a información supremamente importante eh, que, que, que está ahí. Entonces, los skills, digamos, que los puedes tener rápidamente, pero una capacidad y una flexibilidad de moverte rápidamente en diferentes espectros de conocimiento, sin de pronto, pues no hay tiempo para hacer un deep dive en todo, es súper importante en los roles de liderazgo. Estaba, Estoy ahorita leyendo un libro muy interesante que se llama La capacidad de hacer grandes cosas.
Eh, ¿Cómo hacer grandes cosas? Se llama, los autores son Bent Flyberg y Dan Garner. Bent Flyberg es el profesor de Oxford que se ha dedicado muchísimo tiempo a analizar proyectos. Y al final del día, pues en las compañías, pues digamos que de una u otra manera, muchas de ellas tienen una gran cantidad de proyectos andando todo el tiempo. Y aquí analiza factores de éxito y factores de fracaso de una gran cantidad de proyectos y en la historia, cuáles han sido como las características de esos proyectos exitosos. Yo, yo, Eso tiene una gran cantidad de ejemplos súper interesantes al final del día las estadísticas son impresionantes de la cantidad de proyectos que primero salen, quedan desfasados en presupuesto, no cumplen cronogramas y no cumplen con los objetivos deseados. Y podemos estar hablando de más del 90% de los proyectos están dentro de ese grupo. Realmente el 1% o el 0,5% son proyectos que cuestan menos de lo planeado, cumplen cronogramas y tienen un impacto más grande de lo que esperas. Una compañía como la titularizadora, que es una fábrica de proyectos, y en general todas las compañías, todos los negocios, tienen una gran cantidad de proyectos. Eso es un libro en donde les van a dar una gran cantidad de ejemplos de cuáles son las características de proyectos exitosos y cuáles son los principales pecados que cometen los líderes de proyecto y los líderes de las organizaciones para embarcarse en proyectos que no son exitosos y que cuestan mucha plata y son muy desacertados. Esos dos. Y el tercero, yo diría que el tema de inversiones, de pronto no es para todo el mundo, pero sí para la gente. Al final del día creo que estés donde estés trabajando, tienes que tener algún tipo de conocimiento y de manejo en temas de inversiones. Nosotros, de una u otra manera, todos tenemos que gestionar los ahorros y el patrimonio que estamos construyendo para tener una pensión. Todos nos vamos a envejecer, todos nos vamos a pensionar y eventualmente vamos a dejar de ser productivos. Y todos tenemos que estar preparándonos, ojalá desde los 20 años, para ese momento de pensión. Entonces hay muchos libros de literatura, digamos, de inversiones. Hay uno muy bueno de gente, digamos, que ha tenido supremamente buenas historias exitosas en los mercados financieros, el libro se llama Market Wizards, que es uno de esos libros como icónicos de inversiones en donde se ve un poquito ese perfil de las inversiones de rentabilidades ajustadas por riesgo y de muchas estrategias de personas que han sido exitosas en los mercados pues a lo largo del tiempo y que creo que de pronto le puede dar un sabor e información y de pronto genera y abre una curiosidad para leer un poco más de ese tema que como dije que es muy importante. Todos de una u otra manera pues debemos gestionar bien nuestros ahorros para al final del día tener una vejez digna, feliz y que por lo que trabajamos tantos años después podamos recoger esos frutos con unos ahorros y un patrimonio muy bien gestionado. Pero pues eso no es fácil de hacer, eso no es fácil de hacer y la literatura, el conocimiento, digamos, del mundo de las inversiones, pues es escaso por fuera, digamos, del ámbito de la gente que está especializada metida en eso. Entonces, yo también invitaría a los líderes a que piensen en eso, piensen en el tema de las inversiones y los mercados financieros, porque eso nos aplica a todos. Bueno, Andrés, entonces muchísimas gracias por tu tiempo y a nuestros oyentes. Espero que te haya gustado el episodio y si es así, compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima vez.